Soberanía. La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos. Francis Bacon. Soberanía. Definición. Cualidad del soberano, autoridad suprema del poder público, alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial, orgullo, soberbia o altivez, la que decide en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos. Etimología. Proviene del latín y está formado por varias partes. Sober, que significa encima, el prefijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia. Un antivalor de soberanía sería la soberbia, que es una actitud orgullosa que se caracteriza a aquellas personas envanecidas de sí mismas. Genéricamente se la define como la sobrevaloración del yo respecto a los otros, para superar, alcanzar o superponerse a un obstáculo o situación, o bien en alcanzar una elevada desvalorización del contexto. También se puede definir la soberbia como la creencia de que todo lo que se posee es superior, que se es capaz de superar todo lo que digan o hagan los demás, o de superar los prejuicios. Un abuso del valor es el siguiente. Es cierto que de siempre, aunque de hecho no se diera en abundancia, cualquiera podía asombrarse de cómo desde los estados y sus representativos gobiernos, así como desde los partidos de su aspecto político o en general, desde los representantes de sus élites, se ha reivindicado con vehemencia la soberanía nacional, pero eso que hasta podía verse como normal, es lo que hoy resulta singularmente chocante. ¿Qué soberanía pueden reivindicar aquellos que consienten en que estamos intervenidos? Hace falta, ante una mirada tan patológicamente desiderativa, una doble cura, de humildad y de realismo. Para ambas cosas la terapia ha de incluir por fuerza una buena dosis de desmitificación del concepto mismo de soberanía. Uno de los antecedentes sería el surgimiento de los estados soberanos. Otro, evolución histórica del concepto soberanía. El primero, el concepto de la soberanía comienza a tener forma cuando los estados recíprocamente se empiezan a reconocer como potencias iguales o a lo sumo equivalentes. Por eso el concepto de soberanía está totalmente ligado al engrandecimiento del poder del Estado, y surgió concretamente con la lucha de la independencia nacional que se produjo en el tránsito de la Edad Media y la Edad Moderna. Y como sea que en la Europa continental fue la monarquía la forma de gobierno que representó la nueva idea del Estado. En sus orígenes, la soberanía se vinculó a la persona del monarca absoluto. Número 2. Todos los tratadistas están de acuerdo en afirmar que el concepto de soberanía no surgió de la antigüedad simple y llanamente porque no hubo necesidad debido a la no oposición del poder del Estado a otros poderes. Por eso la soberanía, considerada como poder del Estado, es nueva y no se remonta más allá del siglo XV de nuestra era. Uno de los precursores es Tomás Hobbes, en 1651. Número 2. Rousseau. Uno de los precursores, Tomás Hobbes, suprimió esta dependencia y constituyó al soberano en única forma de poder. En Leviatán, 1651, justifica filosóficamente la existencia del autoritarismo estatal. Sostiene que en el Leviatán el poder soberano debe ser tan grande como los hombres lo imaginen. Rousseau, número 2, afirma que el soberano es la colectividad o pueblo que da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Soberanía popular, teoría de la que la soberanía reside en el pueblo. Cada ciudadano es soberano y súbdito
al mismo tiempo, ya que constituye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella, en cuanto mediante su propia voluntad dio origen a esta, y por otro lado es súbdito de esta misma autoridad. En cuanto se obliga a obedecerla, todos serían libres e iguales, puesto que nadie obedecería o sería mandado por un individuo en específico, sino que sería un sujeto indeterminado que sería la voluntad general. La primera característica de soberanía sería cualidad, la segunda voluntad y la tercera ilimitado. Características de soberanía. Su definición. Cualidad. Son las características que distinguen y definen a las personas, los seres vivos en general y las cosas. El término proviene del latín qualitas y permite hacer referencia a la manera de ser de alguien o algo. Número 2. Voluntad. Es la potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. Número 3. Ilimitado, que no tiene límites o se desconoce su origen. Clasificación de soberanía. Puede ser externa o interna. La externa es un poder exterior del Estado que no está limitado ni subordinado a alguna otra comunidad política. Es independiente. Está siempre conectada con la independencia jurídica de la comunidad. La interna. Lo más difícil es precisar quién la ejerce, al negar la soberanía autocrática y subordinar la legitimidad de la soberanía estatal al predominio de una soberanía social. Coloca a esta última como elemento central de referencia del propio Estado o la comunidad política. Hay tres tipos de soberanías: la popular, nacional o parlamentaria. La soberanía popular, que para algunos expertos es más amplia y abarca todos los estratos sociales sin restricciones de ningún tipo. Soberanía nacional. Se hace referencia al derecho que todo tiene la sociedad para gobernarse a través de los representantes que elige y las instituciones constitucionales que la representan. La soberanía parlamentaria, noción enmarcada en el derecho constitucional que rige en ciertas democracias de carácter parlamentario. Las ventajas de la soberanía: tener relaciones comerciales con todos los países del mundo y no estar limitados. Por ejemplo, para comprar objetos o productos internacionalmente como lo es el petróleo. Entrar en organizaciones internacionales o regionales como miembros o como observadores. Para hacer negocios, tener acceso a economías de otros continentes, tener control sobre las telecomunicaciones del país y que no otros países lo tengan por nosotros. Las desventajas de la soberanía serían que los funcionarios abusen del poder que se les ha otorgado, porque el soberano es el pueblo, calificado jurídicamente como el conjunto de naciones de un Estado. El sufragio es una función pública que la nación confía a quien considera idóneos, pero llega a no ser ventaja sino desventaja, puesto que si se ve en el mandatario no es funcional, actúa correctamente en función y beneficia de los ciudadanos, no se lo puede destituir o cambiar fácilmente. Los gobiernos solo tienen el ejercicio de la soberanía delegada conforme a la Constitución. Elementos de la soberanía. Se deben presentar tres elementos que han marcado diferentes formas de entender a la soberanía. El territorio. Tras la Guerra de los 30 años y los problemas que acarreó el conflicto en Europa, se entendió la soberanía como una doctrina de la que interferencia en los asuntos de otras naciones desde un punto de vista físico o de territorio. El pueblo. Tras la Revolución Francesa, la soberanía incluyó al pueblo y la nación como un todo, más allá del soberano. El poder, principio necesario para que se le hable de soberanía. Una de las aplicaciones de la soberanía sería: la soberanía es ejercida por el pueblo, quien legitima a través del voto un sistema constitucional democrático. Ningún sistema no democrático entrega al pueblo la soberanía y, por lo contrario, la ostenta el rey o el dictador en dictaduras.
Son estos los soberanos del poder, el pueblo, quien por medio del sufragio ostenta dicha soberanía. Unos ejemplos de soberanía serían: 1. Cuando un país recibe presión del exterior para decidir el precio al que va a comprar determinado producto o qué calidad de producto le están vendiendo, o si se le presenta para comprar alimentos transgénicos por corporaciones. Número 2. Cuando un país mantiene relaciones comerciales o de composición política a favor o en contra con los países que se quiere y le convenga. Sin intervención del exterior para prohibirle esas relaciones, se dice que es un país soberano, o sea que nadie tiene el poder para influir sobre lo que se decide ni lo permite. Unas frases de soberanía serían: la soberanía nacional significa, primero, el derecho que tiene un país a que nadie se inmiscuya en su vida, de Che Guevara. 2. La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano, de Augusto César Sandino. Reflexión de la soberanía. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar sinceramente qué es la soberanía? ¿Qué incumbencia tiene en nuestras vidas? Soberanía es el principio jurídico en virtud del cual cada nación tiene derecho a disponer de sí misma. Este término conviene en la palabra soberano, es decir, aquel jefe a cargo de un estado monárquico sobre el cual nadie estaba. Que una nación sea soberana quiere decir que es el pueblo quien tiene el poder y la responsabilidad de elegir qué quiere para sí. Cuidar nuestra soberanía no implica solamente mandar militares a la guerra, sino que este término incluye también cuidar del pueblo. En la siguiente liga podrán encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la soberanía. Los invito a verlo. La conclusión de soberanía. Las costumbres, tradiciones, las diferentes religiones, los sitios históricos, su comida y todo aquello que represente la cultura de nuestro país la manejamos como identidad nacional. El sentimiento de identidad nacional está muy ligado al sentido de pertenencia. En efecto, parece que uno los siente más identificados con algo o con alguien, si hay la creencia, sensación o seguridad de pertenencia. Ejemplo de ello, lo tenemos cuando niños comenzamos a usar el adjetivo posesivo mi para referirnos a mi mamá, mi novio, mi tía y mi país, Venezuela. En cada uno de estos ejemplos predomina un sentido de pertenencia producto de una relación mutua de afecto y amor que nos impulsa a su defensa. En sentido contrario, se pierde la identidad, perdemos el sentido de pertenencia con algo o con alguien cuando se va perdiendo el afecto mutuo. Yo soy Martín Salpizu Lisbeth Irelli, del CBT 103, en especialidad de Recursos Humanos del primero BVR. Soberanía. La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos. Francis Bacon.